en Marcos capítulo 12. Por ahí nos quedamos la semana pasada, antepasada, porque fue tema especial la pasada sobre el Día del Padre, sobre los hombres. Y antes vamos a aprovechar en lo que están buscando ahí en sus Biblias para dar dos anuncios. Al final vamos a hacer una rifa de unos cuadros que se estuvieron vendiendo, unos boletos, dos cuadros que están padrísimos allí con unos pasajes bíblicos. Entonces eso queremos hacer la próxima, al final de esta reunión, por si compraste boletos y te quieres quedar. Y también anunciarles, es este domingo y el próximo, los finales para las inscripciones a método inductivo, ¿no? Ok, método inductivo. ¿Qué es método inductivo? Es un taller para aprender a interpretar la Biblia. Un taller para aprender a estudiar la Biblia que ha sido de mucha bendición a mi vida y estoy seguro que a muchos más, el aplicar estos puntos de método inductivo. Entonces te animamos realmente. He hablado de la centralidad de la palabra en la vida del creyente. Entonces quizá has intentado leer la Biblia y has encontrado pasajes difíciles o confusos, a veces pasajes oscuros y dices, ¿cómo? No entiendo. Y entonces método inductivo nos ayuda sin ningún recurso externo a entender lo que la Biblia dice, sin usar algún método, algún comentario bíblico, sin usar ningún diccionario a veces. O sea, con tan solo mirar y observar, interpretar, y podemos aplicar la palabra de Dios y entenderla a nuestras vidas. Así es que les animo. Son solamente 2 sábados que vamos a tener durante el mes de julio. Y por cierto, recorrimos el horario por cuestión del clima, del calor, por esta ola de calor que vino. Entonces va a ser de 8 a 11 de la mañana. Y les animo, no importa cuánto tiempo tengas viniendo. A lo mejor eres nuevo creyente, a lo mejor ya tienes mucho tiempo, a lo mejor ya estás sirviendo. Te animo a que tomes este curso, este taller de método inductivo. Estamos casi en la recta final, ¿no, Luis? De las clases de discipulado los domingos. Nos quedan 2, 3 clases por allí. Entonces 4 clases. Les animamos también, si tienes poco tiempo aquí o no, o nunca has tomado clases de discipulado, a que te inscribas también a las clases de discipulado, que también son un instrumento para estar más cerca, para conocerte, para juntos en grupos más pequeños poder meditar, estudiar y considerar la palabra de Dios. Igual hay otros grupos de estudio bíblico, mujeres, algunos varones se están reuniendo, pero lo vamos a hacer más oficial en un tiempo más, adolescentes, jóvenes, con la finalidad de, a través de esos diferentes grupos y también de las áreas de servicio o ministerios que tenemos en la iglesia, poder estar más cercanos y cuidarnos más unos a otros. Entonces ahí están todas esas recursos que tenemos para poder estar más juntos, porque el día del Señor se acerca. Bien, entonces si son todos los anuncios, pues vamos a Marcos capítulo 12 y hoy vamos a ir del verso 28 en adelante, a ver hasta dónde nos da el clima, ¿no? Mientras no se desmaye alguno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Es probable también, quiero anunciarles que la próxima semana tengamos una boda después del servicio. Vamos a tener un tiempo de receso después del servicio y probablemente tengamos una boda aquí. Estoy por confirmarlo, pero probablemente tengamos una boda aquí, que unos hermanos que están con todo, avanzando hacia adelante y poniendo en orden su vida, quieren presentar su matrimonio. Ya están casados por el civil, pero quieren presentar su matrimonio delante de Dios. Entonces estás invitado, si te quieres quedar a ese evento, porque es también dar testimonio a la iglesia, delante de la iglesia, de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Así es que si se quieren quedar próximo domingo, están invitados. Bien, entonces Marcos 12, verso 28, ¿ya están allí? Ok, vamos a orar. Necesitamos nuevamente orar. Padre, estoy en tus manos, Dios. No permitas que ninguna palabra ociosa salga de mi boca, sino la única que sea para edificación de tu cuerpo, de este cuerpo, de tu iglesia. Otra vez, Dios, te pido que tengas misericordia de mí y de mis hermanos, Señor. Y entonces, Señor, si tu gracia
Es conmigo, Señor, que el Espíritu Santo hable a través de mí, Señor, y que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, para transformar la vida y los corazones de cada uno de los que nos encontramos aquí, para ti y solo para ti, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Le puse un título un poco extremo a esta prédica y es El maldito orgullo. Es el título que le puse. Vamos a descubrir por qué. Y un poco definiendo, voy a definir tanto por un diccionario común como por un diccionario bíblico, qué es el orgullo. El orgullo, dice el diccionario común, arrogancia, vanidad, exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Entonces, ojo, es un sentimiento de superioridad, de yo ser mejor que los demás. El diccionario bíblico lo define como un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, muy parecido, pero añade junto a un rechazo del sometimiento a Dios. Entonces el orgulloso rechaza someterse a Dios. Dice también, es la pretensión de autosuficiencia y de autoexaltación. Es un estado opuesto a la humildad. El soberbio no reconoce su dependencia como criatura de su creador, ni tampoco la mutua dependencia entre los creados. Entonces, ni necesito a Dios ni necesito al prójimo, ¿no? Básicamente lo que nos están diciendo los diccionarios, tanto el secular como el bíblico, es que el orgulloso resiste someterse a Dios y a sus hermanos. Por cierto, la Biblia dice que nos sometamos unos a otros. ¿Lo has leído? ¿Por qué es importante esto, mis queridos hermanos? Porque si vemos las dos historias más trágicas que podamos mirar hacia atrás, el orgullo está involucrado. Fue el pecado de Satanás. No hay tiempo de mirar ni de estudiar hoy porque no es el texto que vamos a analizar, pero Ezequiel 28, si estás tomando nota, es bueno que tomen nota. También Isaías 14 narran perfectamente cómo Satanás Luzbel era un ángel, ¿no? Y que llenó su corazón de soberbia y de orgullo y dijo, yo puedo ser Dios. Y eso provocó su caída, pero también fue la causa que llevó al pecado de la desobediencia a Adán. Y ahí el texto para revisar después, si quieres profundizar, es Génesis capítulo 3. ¿Con qué fue tentado Adán y Eva? Vas a ser semejante a Dios, ¿no? Entonces el orgullo es algo tremendo. Fíjense que cuando estaba viendo ahí en el diccionario bíblico, la palabra, cuando vas a la palabra en hebreo en el Antiguo Testamento, tiene algunas acepciones y me llamaron la atención, como porque soy muy gráfico, yo soy diseñador gráfico, entonces de repente esto me es gráfico y dices estar hinchado, inflado, amplio, ¿no? O sea, ¿qué es el orgullo? Es no quepo, háganse a un lado, ¿no? Entonces es interesante esas acepciones. Vayan así velozmente a Proverbios capítulo 21, que lo estamos estudiando los miércoles, no te lo pierdas. Proverbios 21, verso 4, explícitamente dice que el orgullo es un pecado. Y el tema es que muchas veces nosotros no nos vemos orgullosos a nosotros mismos. Y en una de esas puede ser que la fuente de todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas, rechazo, divisiones y todo lo que ocurre en nuestras vidas, de repente puede tener su fuente en el orgullo. Dice Proverbios 21:4, si estás ahí, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos. Entonces fíjate, todo esto está asociado. Son, ¿qué dice? Pecado. Y no se va con palabras suaves, ¿verdad? No es, no, es que no es pecado, es, mira hermano, pues es esto. No, es pecado. Y el pecado separa de Dios y el pecado ofende
a Dios. Ahora, ¿cuántos ya superaron ese pecado? No me finten, ¿eh? Todos batallamos con ese pecado. En mayor o menor medida, todos batallamos con ese pecado. Todos. Es un pecado que hace mucho daño, mucho daño. ¿Por qué? Porque de allí derivan todos los demás. De allí derivan muchas otras cosas más. ¿No? Y si entonces es tan generalizado y es tan destructor, ¿por qué es tan socialmente aceptable? Digo, si ves a alguien inyectándose heroína, pues, ¡wow! ¡Qué fuerte estuvo eso! Pero si ves a alguien criticando, siendo soberbio, humillando, dividiendo, dices, ¿no? Como que lo suavizamos más. Y así podríamos hacer una lista de diferentes cosas que socialmente pueden ser más inaceptables. Pero el orgullo es un tremendo pecado que destruye nuestra relación con Dios y destruye nuestra relación con nuestro prójimo. Por orgullo rechazamos, por orgullo nos ofendemos, por orgullo hacemos guerras, nos divorciamos, hacemos acepción de personas, criticamos, no perdonamos o perdonamos mal, lo cual es raro lo que estoy diciendo. Nos resentimos. El orgullo no nos deja amar, no nos deja servir, no nos deja lidiar con nuestro propio pecado ni con el pecado de otros de una manera cristiana, ¿no? El orgullo no nos hace enseñables. Nos hace creer muchas veces que entendemos más que los demás, que sabemos más que los demás y que entonces no tenemos nada que recibir de los demás. El orgulloso no acepta sus errores. Muchas veces el orgulloso se victimiza, culpa a otros, no ve su responsabilidad, nada más ve la responsabilidad de otros. El orgullo en síntesis es dureza de corazón. Yo me imagino que es algo así. Por ejemplo, el hígado cuando obtiene esa enfermedad terrible que causa la muerte, que es la cirrosis, es que en la antigüedad las emociones y el corazón no estaban en el corazón físico, sino que se describía más como el vientre, ¿no? Yo me estoy imaginando el hígado cuando se enferma y se puede enfermar por consumo de sustancias como el alcohol y otras cosas, pero también por exceso de grasa, da hígado graso y el hígado graso termina endureciendo el hígado y entonces no permite que la sangre sea filtrada a través del hígado, se endurece, se hace una roca el hígado. Y entonces ya no permite que entre la sangre ni cumpla sus funciones. Así es similar el orgullo. Deja duro nuestro corazón, de tal manera que ya no podamos recibir ni percibir muchas veces. En el texto de hoy, lo que vamos a estar revisando en los próximos minutos, el Señor nos advierte del peligro contra el orgullo de los escribas y de las personas ricas. Hemos visto, si estuviste aquí las semanas pasadas, en los pasajes anteriores, la llegada de Jesús a Jerusalén, ¿no? Estuvimos viendo la entrada triunfal a Jerusalén y cómo lo vitoreaban diciendo que él era el hijo de David. ¿Se acuerdan? El hijo de David. Pero cuando llega y está caminando entre ellos y está en el templo, varios grupos que los define el orgullo comienzan a cuestionarle. Y ya vimos algunas de esas preguntas que le cuestionaron. Le cuestionaron acerca de con qué autoridad haces estas cosas, ¿se acuerdan?
¿Sí estuvieron aquí? Ok. También le preguntaron sobre el pago de los tributos. ¿Es lícito pagar al César? No. También le preguntaron sobre la resurrección. ¿Se acuerdan? Eso sí lo vimos hace 2 semanas. Y entonces, hoy finalmente le van a cuestionar sobre la ley. Sobre la ley. Y vamos allá, verso 28. Dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, ¿no? Entonces fíjate, ahí anda uno que está y sabe, y han visto las preguntas anteriores que le hicieron a Jesús. Y sabía que les había respondido. ¿Cómo respondió Jesús? Bien. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Bueno, este nuevo retador fue un escriba, pero pertenece al grupo de los fariseos. ¿Cómo sé si el texto de Marcos no me dice? Porque el pasaje paralelo de Mateo me dice que eran fariseos del grupo. ¿Se recuerdan? Fariseos, saduceos, herodianos, etcétera, ¿no? Y entonces aquí este hombre, este nuevo retador es un fariseo y es escriba. Es interesante ver el contexto de lo que está ocurriendo, porque los escribas de su propia cosecha habían detallado 613 mandamientos. Imagínate, de la ley de Dios, la hincharon, la ampliaron, la complicaron, que tenían 613 mandamientos. Y decían que de esos 613 preceptos o mandamientos, 248 eran positivos, asociados a cada una de las partes del cuerpo, de los huesos del cuerpo. Bueno, hasta donde yo sé tenemos 206 huesos, no 248, pero probablemente ellos creían que teníamos, porque hay más huesos durante la infancia y durante la juventud que después se van funcionando, y en edad adulta son 206 huesos, si no me equivoco. Entonces ellos, de esos 316, tenían 248 mandamientos y 365 mandamientos que eran de alguna manera negativos. Y era uno para cada día del año. Su calendario, el calendario hebreo, es diferente al calendario nuestro, tenía 365 días. ¿Y sabes algo? ¿Por qué es interesante eso? Porque uno de sus pasatiempos favoritos era, de esos 300 y tantos, de esos 613 mandamientos, corrijo, ¿cuál es el más importante? Y entonces se sentaban y estaban ahí conversando y platicando y diciendo, ¿cuál será? ¿Cuál crees tú? Y entonces se la pasaban días discutiendo cuál era el mayor. Entonces este escriba fariseo se creyó bien listo y dijo, a ver, si nosotros hemos pasado años dándole vueltas al asunto, vamos a ver qué dice Jesús, ¿no? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios, subraya, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Verso 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo. Puedes marcar ahí en tu Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si Jesús estaba aquí, como lo solía hacer, citando Deuteronomio, ¿no? Estás citando Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Y esa era la gran confesión judía que hasta nuestros días prevalece y que es conocida como Shema. El Shema es el oye, y que sigue siendo la confesión de fe judía y que la pronuncian sistemática y religiosamente 2 veces al día. El Shema ellos lo pronuncian de 2 a 3 veces al día, todos los días, ¿no? Y es este texto que citó Jesús. Y lo que vemos claramente aquí, que es Dios en el centro de todo. Dios en el centro de la voluntad humana. Dios siendo la principal razón
por la cual vivimos, cómo interpretamos esta vida y cómo caminamos por esta vida. ¿Lo puedes ver allí? Entonces Jesús diciéndole esto. Luego citó Levítico capítulo 19, verso 18, que resalta sin duda alguna el amor al prójimo. Ahora, yo te pedí que subrayaras 2 veces, amarás al Señor tu Dios y luego amarás a tu prójimo. ¿Qué palabra se repite? Amarás. Entonces, chécate eso. El amor es lo que sostiene toda la ley de Dios. El amor es lo que sostiene toda la ley de Dios. Y déjame profundizar un poco en esto. Si amamos a Dios, el resto de todos los mandamientos son una carga ligera de llevar. Si nuestra vida se encuentra sumergida, si la cruz ha limpiado y ha lavado nuestros corazones, lo cantábamos en el segundo canto. Si la cruz ha tenido ese efecto de plenitud en nuestras vidas y decimos, he sido perdonado, he sido justificado por pura gracia, por pura misericordia, el Señor ha derramado su Espíritu Santo, el cual levantó a Jesucristo entre los muertos en mi vida. Si yo siendo un reo de muerte, si yo habitando en las tinieblas, si Él siendo Dios se despojó de sí mismo y vino y se hizo semejante a mí, si el Padre dio a su Hijo por amor a mí, entonces con una claridad diaria, 24/7, de eso tiene que cambiar la manera en la que vemos todo. Y si Él me dice ve, yo voy. Y si Él me dice calla, yo callo. Y si Él me dice párate, yo me paro. Si Él me dice siéntate, yo me siento. Si Él me dice ama, yo le digo está bien difícil, pero sí. Y si me dice perdona, yo le digo sí, porque tú me perdonaste a mí. Y si me dice trátale como quieres que te traten, ok, Señor, mis fuerzas flaquean, pero tú eres bueno. Y si Él me dice anda la segunda milla, yo voy a andarla. Y si Él me dice pon la otra mejilla, yo la voy a andar. Y si Él me dice séle fiel a tu esposa, yo le voy a ser fiel a mi esposa. Y si Él me dice ama e instruye a tus hijos, yo lo voy a hacer. Y si Él me dice sé trabajador y sé honesto, yo lo voy a hacer. No hagas cohecho, no hagas barbarie, no abuses de los pobres. Sirve a los demás, lava los pies de los demás. Y si me dice cállate, yo me voy a callar. Y si me dice habla, yo voy a hablar. Porque he sido tomado como un soldado que Él ha comprado por precio. Él nos ha comprado por precio, mis queridos hermanos. Entonces nuestro destino estaba bien terrible y oscuro. Y Él derramó su gracia. Y ahora nos ha dado vida y nos ha dado esperanza. Entonces cambia la manera en la que vemos todo, ¿no? Todos sus mandamientos se vuelven ligeros. Pero necesito tener una relación íntima con Dios. Eso nos habilita para tener una buena relación con el prójimo. Ahí decía un cantante cristiano que si algo sucede en lo vertical, se empieza a ver en lo horizontal. Si de aquí están viniendo mis recursos, es fácil que sean mis recursos hacia lo horizontal. Pero si mis recursos no están proviniendo de aquí, acaba de ser un caos mi vida. Y cuando quito mis ojos de Jesús se vuelve un caos. Yo necesito estar recibiendo su gracia, su amor, para que entonces Dios derrame su amor a través de.
Y Dios quiere usar tu vida y la vida de todos. Nadie somos mejores que nadie. Y Dios quiere usar por igual la vida de cada uno de nosotros para derramar su amor hacia otros. Dios quiere derramar su amor. Entonces podemos amar porque Él ha derramado su amor sobre nosotros, ¿no? Simplemente como una fuente que está recibiendo agua y que la puede canalizar hacia otro lado. Vayan conmigo al Evangelio de Juan. Esta mañana reduje los textos que iba a usar, así que nada, voy a leer algunos versos del capítulo 15. Hubiera querido leer todo el 15 con ustedes, pero muchos de ustedes hasta lo han memorizado, todo el 15. Dice el verso 12 y 13, este es mi mandamiento. Fíjate, Jesús hablando con los 12, que se amen unos a otros como ¿quién? Como yo les amo. Entonces, tienes que recibirlo para poderlo dar. Como Él nos ha amado, entonces sí. Pero si no hemos recibido su amor, sí está difícil. El verso 13 dice, nadie, y pone el ejemplo profético, todavía no ocurría, pero está anunciando lo que va a ocurrir. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y alguien sabe cómo era conocido Juan, el que escribió este evangelio? Como el discípulo amado. Entonces es alguien que recibió, entendió y conceptualizó bastante bien el amor. Tanto así que vayan a las cartas que él escribió al final de la Biblia. Vayan a Primera de Juan, capítulo 4. Espero que pronto estudiemos estas cartas verso a verso, pero vamos a tener una probadita. También hay mucho en estos capítulos, en el 2, en el 3, acerca del amor práctico entre nosotros, pero solo voy a leer unos versos aquí en el capítulo 4, verso 7. Primera de Juan 4, 7. ¿Ya lo encontraron? Allá atrás. Joaquín, José Ángel, ¿ya listos? Ok, vamos a ver qué dice. Amados, fíjense, ¿no? Ya de entrada. O sea, amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de dónde proviene? Es de Dios. Y mira esto, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, no es un amor romántico, no es un amor de cuates, de cuates es con Chabelo y ya no está Chabelo. No es un amor de esos. Este es un amor profundo y sacrificial. Acabamos de leer en Juan, no hay mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, lo que hizo Jesús. Entonces, ¿qué dice? Que quienes aman son nacidos de Dios y conocen a Dios. Esta clase de amor solo proviene de haber sido marcados por la gracia y por la misericordia y por el perdón de Dios. Y sea cual sea nuestra circunstancia, en el estado en el que estemos aquí, hoy Dios quiere derramar su amor y lavar tu corazón y dejarlo sano y dejarlo fuerte y dejarlo hábil para amar a otros. Estoy convencido. Ahora, ¿qué dice el 8? El que no ama, obvio, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tan tan. Dios es la esencia de esto, es Dios. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Es una clara interpretación de cómo vivimos los cristianos, ¿no? Ok, 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación. Esto es pago por nuestros pecados, ¿no? Entonces ni le estábamos buscando. Y a lo mejor estábamos teniendo una vida religiosa, pero no estábamos teniendo una relación con Dios. O a lo mejor estábamos teniendo una vida religiosa hundida en el pecado, hundidos en toda clase de maldad, pero diciendo creo en Dios. Y sabes, lejanos y en obscuridad, Dios nos tenía en su memoria
y Dios, sus ojos estaban sobre nosotros, ¿no? En esto consiste, en que Él nos amó, y eso cambia la manera en la que interpretamos todo este rollo. Cambia por completo. ¿Qué dice el verso 11? Amados, si Dios así nos amó, ¿lo crees? ¿Seguros? También nosotros debemos amarnos unos a otros. Sáltate hasta el 20. Si alguien dice, por si alguien aquí dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, por más Biblia que traigas debajo del brazo, aunque te hayas tatuado una cruz, aunque digas lo que digas, si alguien dice, yo amo a Dios, pero es un total desinteresado por la vida de su hermano, si no simpatiza con la necesidad, con el éxito, con el fracaso de su hermano, si rechaza a otros, si dice, uy, pero de lejos, te amo, pero con el amor de Cristo, porque con el mío no puedo. El tal es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. O sea, si no puedes amar al que ves, imagínate al que no ves. Y este mandamiento tenemos de Él. Que el que ama a Dios, entonces otra vez mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, Jesús, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Y Jesús hizo del amor el mandamiento más importante, porque el cumplimiento de la ley en su totalidad es el amor. Vamos a verlo de una manera más doctrinal. Vamos a Romanos capítulo 13. Si quieres saber de doctrina, estudia profundamente a Romanos, el libro de Romanos. Grandes hombres teólogos y hombres que Dios ha usado se convirtieron a través de Romanos. Por ejemplo, Agustín, uno de los que leyendo el libro de Romanos se encontró con la gracia y su vida fue transformada. Dejó de vivir por obras y entender la gracia y la fe, que es justicia y salvación. Dice Romanos 13:8, ¿están allá? No debáis nada a nadie, sino el amarnos unos a otros. O sea, la única deuda, lo único que siempre quedamos a deber es el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está súper claro, ¿no? Entonces ahí está. El verso 10 dice, el amor, fíjate, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, ya sé, algunos pueden estar pensando, por la salvación no es por obras, es por fe. Nos queda muy claro que la salvación no está determinada por cumplir estos mandamientos, es por fe. ¿Alguien dice amén? Ok. No es tengo que hacer para ser salvo. Tengo que amar para ser salvo. Pero sí es, mi deber es amar porque soy salvo. Nada más volteas la tortilla. Mi deber como cristiano es amar porque he sido amado. ¿No? Gálatas capítulo 2, verso 16.
Lo dice de otra manera, pero vamos a leerlo. Los de Gálatas estaban inclinados por las obras y no por la justificación por la fe. Entonces les pone una buena regañada a Pablo a los Gálatas, les llama insensatos y otras cosas. Pero mira el verso 16, sabiendo, Gálatas 2:16, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí estamos todos claros, ¿no? Que la cuestión no es amar para salvarnos. La cuestión es amar porque somos salvos. Es muy, muy diferente. Entonces, sí habría que detenerse un momento y decir, ok, tengo fe, pero, y yo pondría un pero con mayúsculas, la fe sin obras está muerta. Vamos, si estás en Gálatas, avanza hacia el capítulo 6. Y en lo que lo encuentras ahí, déjame decir esto. El amor no hace mal a otros, lo acabamos de leer, ¿no? ¿Qué estamos diciendo de forma tácita? Que el amor hace bien a otros. Ya voy a empezar con las mías. A ver. ¿Cómo lo hago? Bueno. Sí, ayúdenme, por favor. Digan conmigo, el amor hace bien a otros. Con eso que nos llevemos esta mañana. Y entonces es a tu esposa, ¿cómo le estás haciendo bien? A tu esposo, a tus hijos, a tu congregación, a la gente que te rodea, en tu trabajo, en tu escuela, en donde sea que te muevas. El amor hace bien a otros, no mal. Entonces, ya quería verte porque me haces bien. Órale. O tu presencia me hace mal. No es amor, ¿no? O sea, ya deseaba estar contigo porque tus palabras me confortan, me animan, me fortalecen. Tus acciones me inspiran. Tu servicio, tu ejemplo, tu santidad, tu amor por los demás, la forma en la que hablas, caminas y vives me hace sentir amado o amada. Entonces, el amor, por eso les pedí que repitieran eso conmigo, porque hace calor y ya están durmiendo algunos. El amor hace bien a otros. Ya estás en Gálatas 6, ¿verdad? Me ha pasado a veces que estoy escuchando la prédica de algunos pastores y dicen, vayan a tal cita. Y después se le olvida al pastor y ya se la brinca. Pero bueno, yo aquí tengo todo anotado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, qué raro eso, ¿no? Ustedes que son espirituales, ¿cuántos espirituales hay aquí? Díganlo sin miedo, hombre. Aunque sea por fe. Ustedes que son espirituales, restáurenle. ¿Alguien te ha ofendido? ¿O has visto a alguien pecar? ¿O has visto a alguien fallar? ¿O alguien te ha lastimado? Restáurale. Somos restauradores. Hazle overhauling, ¿no? Con espíritu de mansedumbre. Ahí no hay orgullo, ¿no? ¿Por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, en la casa del jabonero el que no cae resbala. ¿Y cuántos quieren ser restaurados así? Neta, no eres mejor que nadie, no soy mejor que nadie. A veces tengo días buenos, a veces tengo días malos, a veces acierto, a veces fallo.
¿Tú no? Y necesitas gracia, necesito gracia, pero no solamente yo, sino los demás. Entonces aquí aplica la gracia. Mira lo que dice el 2. Escucha esto, cristiano, que ya tomaste discipulados y que ya tienes 8 años viniendo aquí, o 4 o 3, ya. Déjalo de niño y ahora lo de adulto. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Moisés. No, la ley de Cristo. Sobrelleven las cargas en lugar de censurar, criticar, apartar, dividir, resentirme y todo eso que ya hablamos del orgullo. Voy a llevar, no sé qué estés viviendo, no sé cómo fue tu semana, sé cómo fue tu día, no sé qué está pasando en tu vida. Realmente hasta te pido perdón porque no me interesaba en tu vida, pero déjame orar por ti, déjame ver cómo cargar lo que estás llevando, porque somos un mismo cuerpo y cuando un miembro pequeño se duele, todo el cuerpo le duele y no es insensible al dolor, no es apático con el dolor. Probable y en una de esas estemos en la generación más apática, insensible de la historia, más insensible hacia los demás. Y nada más estamos como consumistas esperando recibir y que nos vean, pero no estamos dispuestos a mover nuestro corazón para amar, para hacerle bien a otros, para hacerle el bien a otros. Dice el 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, eso es orgullo. No, aquí también lo define, para mí. Así mismo se engaña. Entonces, yo sí me la creo, y yo soy el bueno, y tú eres el malo. Yo siempre estoy bien, tú siempre estás mal. Y te está yendo mal porque te lo merecías. Porque no has querido obedecer, no has querido hacer nada. Y entonces, así están las consecuencias que la sufra. ¿No? Vil y puro orgullo cochino. ¿O no? No es. Ustedes que son espirituales, sobrelleven las cargas de los unos y de los otros. Ejercita la misericordia, mi hermano, si es que la misericordia ha sido derramada en tu corazón. La gracia, ¿no? Amor en acción, no fingido. El amor no es hipócrita. Vayan rápido a Santiago, capítulo 2. Él habla de esto, ¿no? Santiago 2, verso 14. Hermanos míos, 2:14. Vayan rápido porque luego se prende el foquito rojo ahí de los lentes de Dani y ya dice, ya tienes que cortar la transmisión. Ok, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de la manutención, del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ojo, nada, esto no quiere decir que mantengan holgazanes y flojos, sino a personas que con buenos hábitos están pasando por un periodo difícil. Y entonces necesitamos como cuerpo y como iglesia, dice hermano o hermana, ¿lo puedes leer ahí? Entonces, nuestras antenitas sensibles para ver cómo ayudar a alguien. No, es amor en acción, no de labios para afuera, no hipócrita, sino real. Y dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces me queda claro, las obras no me salvan, pero las obras demuestran mi confianza en Cristo. ¿Cuánto estoy creyendo de Él? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac?
en el altar, sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¡Wow! ¿No? Entonces, toda una teología del amor. Aquí Santiago. Ok, regresemos. Marcos 12, verso 32. Entonces el escriba le dijo, cuando Jesús le da esa respuesta, dice: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, o sea, con todo nuestro ser básicamente, y amar al prójimo como a uno mismo. O sea, da por hecho la Biblia que ya nos amamos, ¿no? Ojo con eso, porque pues ahorita es ámate a ti mismo, y está peor el orgullo que nunca. Está más destructivo el orgullo que nunca, ¿no? Ya nos amamos y lo manifestamos de diferentes maneras, a veces victimizándonos y a veces llenándonos de soberbia sobre otros, pero al final es orgullo, ¿ok? Entonces da la Biblia por hecho que ya nos amamos, entonces ama a los demás como a ti mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, ¿recuerdan lo que leímos ahorita en el Salmo 51? Lo estoy conectando con esto. No lo busquen, lo leo rápidamente, nada más 2 versos, 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, dice David, que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Me pareció maravilloso conectar ese salmo con lo que estamos leyendo hoy, porque el antídoto contra el orgullo es la humildad. No sé si lo venden en el Simi, en el doctor Simi, pero bien podríamos comprarnos un buen frasco de humildina y tomarnos una cada día. Ese es el antídoto contra el orgullo. Entonces la respuesta del Señor, de Jesús, fue elogiada por ese fariseo. Y él afirmó, añadiendo eso que acabamos de leer, que una verdadera religión es mucho más que todos los rituales exteriores que podamos hacer. Eso es una verdadera religión. Entonces, verso 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, o sea, ahora Jesús, o sea, él como que está validando a Jesús, pero ahora Jesús lo valida a él y le dice, ok, que había respondido, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Y qué pasó con todos? Así cuando oye todas esas respuestas y ya ninguno osaba preguntarle. En Mateo lo deja más claro, la gente se quedó así, wow, o sea, Jesús es Jesús, ¿no? Se sorprendían de sus respuestas. Entonces aquí Jesús está dando la respuesta de ese fariseo buena, la da por buena, pero no le dice ya eres salvo, ya estás en el reino de Dios. ¿Qué le faltó? ¿Entendió el fariseo, escucha esto, cómo funcionaba el reino de Dios? Pero no aceptó al rey del reino, a Jesús. La clave está allí, ¿no? Que no aceptó, no reconoció a Jesús como su Salvador. Entonces, boom, disparó su dardo, pero no dio en el blanco, ¿no? Así como cuando estás jugando con los dardos en la pared, ¡fum! Y no le das al blanco. Y ninguno ya osaba preguntarle. Los dejó sin argumento, los dejó sin habla, pero ahora iría a fondo. Y entonces, ya le han estado preguntando, ya vimos 4 preguntas y ahora Jesús les va a preguntar a ellos. Y creo que es una pregunta válida para nosotros mismos este día. Y la pregunta es, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo el Mesías? Verso 35, enseñando Jesús en el templo, o sea, sigue ahí y ahora está enseñando, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Ahora explíquenme, ¿no? ¿Cómo es que dicen, David de lo que está hablando es de Cristo? Cristo es el hijo de David, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, chécate eso,
dijo el Señor a mi Señor. O sea, esa frase es de David, dice, dijo el Señor a mi Señor. Ok, o sea, está hablando del Cristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y sabemos que está por ocurrir, y parte de este cumplimiento estuvo en la cruz, exhibiendo públicamente a todas las huestes de maldad, pero sabemos que va a regresar a traer justicia perdurable. Verso 37, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es hijo? O sea, le está diciendo a su hijo Señor. ¿Cómo es posible eso? Y entonces dice que la gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Una muy buena pregunta. Esta sí es una pregunta profunda, es una pregunta muy importante, porque si estamos equivocados acerca de quién es Cristo, entonces vamos a estar equivocados en todo lo demás. Aquí está citando el Salmo 110, verso 1, y les está diciendo: Jesús, explíquenme, ustedes fariseos, ustedes escribas, ustedes intérpretes de la ley, explíquenme, alguien que me explique a qué se refiere. Y es muy claro, si el Mesías fuera hijo de David, justo como lo proclamaron cuando entró a Jerusalén y hosana al hijo de David, entonces la única manera en que el hijo de David también pudiera ser el Señor de David, es que el Mesías viniera, el Cristo, el ungido de Dios, viniera en carne humana. Y la respuesta, sin duda alguna, es el nacimiento virginal de nuestro Señor. Es esa. El Mesías se hizo carne, vino y habitó entre nosotros, ¿no? Entonces, va directo al problema que tenía el fariseo. Estuvo cerca del reino, pero le faltaba reconocer al Mesías. Y yo miro este texto y digo, ¿qué impediría que ese grupo de judíos no recibieran a Cristo? El orgullo. ¿Qué estorbaría para que ellos no reconocieran a Jesús? El orgullo. Miren lo que dice el verso 38, 39 y 40, lo deja claro. Y les decían su doctrina: guárdense, protéjanse, cuídense de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Todo eso es posición, ¿no? Que devoran las casas de las viudas. Wow, o sea, abusan de la necesidad y de la pobreza de los más frágiles y vulnerables. Y por pretexto hacen largas oraciones. ¿No? Estos recibirán mayor condenación. Bien vestidos, bien peinados, con sus filactelias largas y con sus vestimentas sacerdotales, y todo lo que Jesús está exhibiendo en este momento eran puras apariencias, porque no amaban ni a Dios ni al prójimo. No habían experimentado el amor de Dios, aun cuando conocían mucho las Escrituras. ¿Te das cuenta del peligro del orgullo? Aun cuando conocían las Escrituras, no habían experimentado el amor de Dios en sus propias vidas. El orgullo los tenía ciegos. El orgullo no deja ver. El orgullo no deja entender la realidad. Y Jesús aquí instruye, doctrina, y dice: cuídense, cristianos, cuídense de las apariencias. Las plazas públicas. Y de repente hoy las plazas públicas puede ser Twitter, Facebook y muchas otras, donde exponemos una realidad que no estamos viviendo y queremos lucir bien, ¿no? Como muy santos, como muy cristianos allá afuera. Es un peligro. Entonces, ¿qué viene? Y con eso cierra. Estando Jesús sentado, fíjate el contraste, delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Entonces, primero dije orgullo de los religiosos,
y ahora el orgullo de los ricos. Por eso conecté hasta llegar aquí. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Las 2 moneditas más pequeñas que se podían correr en aquel entonces, que eran 2 moneditas de cobre muy pequeñas, y me puse a hacer una conversión basada en el salario mínimo de aquella época, ¿no? Y equivaldría más o menos como a 3 pesos. Ni siquiera 2 moneditas, o sea, un poquito más que 2 monedas de a 1 peso, con el salario mínimo que hoy está en promedio como 200 y algo. Entonces el salario mínimo de México equivaldría a unos 3 pesitos. Entonces la viuda pobre fue y echó sus 3 pesitos mexicanos, vamos a ponerlo así. Verso 43, entonces, ¿qué hace Jesús? Aprovecha el momento para instruir de algo muy importante a su gente. Ya no está con las multitudes ni con los fariseos, entonces llama ¿a quién? A sus discípulos. ¿Eres discípulo de Jesús? Le dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¡Wow! Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Había 13 cofres cuando entrabas al templo, ese templo remodelado por Herodes. Había 13 cofres en forma de trompeta cada uno, y estaban en ese patio gigante que era llamado el atrio de las mujeres, y allí la gente entonces iba y depositaba sus ofrendas, y los ricos hacían gran alarde de sus ofrendas. En Mateo dice que hacían sonar trompeta, o sea, chéquense lo que voy a ofrendar, chéquense lo que voy a dar, cómo voy a ayudar, cómo voy a dar a los demás, y entonces hacían tocar trompeta, era lo que les importaba. Y Jesús trae una gran enseñanza aquí a sus discípulos por el orgullo que tenían los ricos, y les está diciendo básicamente, no es la porción, es la proporción. Los ricos daban de la abundancia, pero la viuda daba todo lo que tenía. Para los ricos era una contribución pequeña, no le quitabas un pelo al ¿qué? ¿Al qué? Al gato, es que iba a decir al burro, pero no es al gato. Pero para la viuda era su consagración total. Para la viuda estaba entregando su corazón y todo lo que tenía. Entonces, mis hermanos, cuando ofrendemos, lo hacemos para Dios, no para el hombre. Porque Dios lo que ve es lo que no ve el hombre. Dios ve el corazón. Entonces, Jesús está validando lo que está haciendo la viuda. La viuda no tenía más que eso, y Jesús no la detuvo, sino que realmente hay una especie de elogio, porque lo que está haciendo está dando de su corazón. No se está oponiendo Jesús a esto. Y entonces lo que sí Él está demandando de nosotros no es nuestra riqueza, es nuestro corazón. Es nuestro corazón. Fíjense lo que dice Marcos capítulo 6, y con esto terminamos esta historia. Mateo, dije Marcos, es Mateo. Guárdense, ¿están allá? Solo un evangelio antes, Mateo 6. Guárdense de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna o ayudes a los pobres, no hagas tocar trompeta. ¿Te fijas lo que hacían ellos? Delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cualquier cosa que hagamos, mis hermanos, si vas a tender la cama en tu casa, si vas a lavar los trastes, si vas a salir a trabajar, si vas a planchar, si vas a hacer de comer, si vas a ir a trabajar y a sudar la gota gorda y hacer lo que sea que hagas, si vas a venir a servir a la iglesia, este es el principio. Y Dios no espera de nosotros más que nuestro corazón. Amor. Amor. Y si no hay amor, entonces todo lo demás son obras muertas.
Mas cuando tú des limosna, no sepas tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tan tan. Está muy clara la enseñanza de Jesús. El orgullo, mis queridos hermanos, con el cual batallamos todos. Y aquí esta mañana nos habló de dos: del orgullo general en la vida, como el que mostraban los fariseos, pero también el orgullo al momento de ofrendar o de servir a los necesitados. Dos pecados que debemos de evitar como cristianos a toda costa, porque esto que leímos esta mañana es algo trágico realmente, que los líderes religiosos no alcanzaron salvación a causa de su orgullo. Qué trágico. Dependían más de un sistema religioso que de Dios. Y su sistema religioso estaba a punto de desaparecer. El templo donde hacían todos sus sacrificios, el templo con sus 13 cofres para ofrendar, estaba a punto de ser destruido unos años después. Como Jesús lo profetizó, no quedaría piedra sobre piedra. Y desde entonces no han regresado a sacrificar nada. Su sistema religioso se estaba colapsando. El verso 37 que leímos en la segunda parte dice: y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Esa es la buena noticia, que no todos cerraron sus oídos y su corazón. Muchos le escucharon de buena gana. ¡Qué maravilloso! Esto no es tragedia. La gente sencilla recibió su mensaje y entonces obedeció a su palabra. Vamos a orar, mis hermanos, pero meditemos por un momento. No nos salgamos de aquí sin meditar en nuestra propia vida. Quizá el exceso de orgullo te tenga sentado en la banca. Quizá no te permite el orgullo experimentar una relación profunda con Dios y una relación profunda con tu prójimo. Quizá tu relación con Dios sea superficial y esté tiznada por el fariseísmo. Hoy quizá, me quiero imaginar y oro por eso, que sea el día en que nos humillemos delante de Él. Reconozcamos que no somos más que polvo. Ahora, si no le conoces a Jesús, si puedes decir: he oído mucho hablar acerca de Jesús y he visto diferentes manifestaciones en diferentes lugares acerca de Jesús, pero tú sabes que no le conoces, quizá hoy sea ese momento en el que Dios te guíe para que puedas recibir salvación, puedas recibir restauración, puedas recibir libertad, puedas recibir perdón, puedas reconciliarte con Él y recibir vida eterna. Quizá hoy pueda ser el día en que recibas el amor del Padre, del que hemos estado hablando, que ese amor se derrame en tu corazón. Entonces yo quiero orar, pero es una invitación a que le demos un golpe mortal al maldito orgullo y que rindamos nuestra vida hoy a Cristo. ¿Oramos? Señor Jesús, es nuestro batallar de todos los días. Es nuestra carne y nuestro orgullo, Señor, el que impide, el que endurece, el que estorba, Señor. Que tu amor tenga efecto en nuestras vidas para que podamos afectar la vida de otros, Señor. Y a veces se hace muy evidente por la relación que tenemos con otros. A veces no se hace tan evidente por nuestra hipocresía, Señor, pero perdónanos, Señor, de todo corazón, porque a veces somos más religiosos, Dios, porque a veces tenemos un sistema religioso y no hemos experimentado tu amor en nuestras vidas. Perdónanos cuando tú lo que quieres es darnos
más y más de ti, Señor. A veces endurecemos nuestras vidas y nuestros corazones, Dios. Y a veces, Señor, hacemos cosas no inspirados por ti, Señor. No por los motivos correctos, y entonces pues nos cansamos, nos enfadamos, nos enojamos y dejamos de hacerlas. O no las hacemos bien porque no las hacemos para ti, sino para el hombre. Cuando no recibimos aplauso, reconocimiento, cuando no recibimos validación de los demás, nos enojamos, Dios, y muchas veces es porque nuestros corazones no están sanos, porque no estamos haciendo las cosas para ti, Señor. Entonces perdónanos, Señor, una vez más perdónanos. A eso venimos, a reunirnos contigo para recibir de nuevo tu perdón y ser lavados nuevamente de nuestros pecados por tu misericordia que es nueva cada mañana, Dios. Y entonces, Padre, si aquí hay alguien que no te conoce, yo te ruego que tu Espíritu Santo lo guíe a una reconciliación contigo, Señor. Si tú estás aquí esta mañana y no has experimentado ese perdón y ese amor de Dios, yo te animo a que hagas una oración ahí en tu lugar con tus propias palabras y le digas: Jesús, perdóname. Él te va a perdonar sin duda alguna. Y le digas: ven a mí y entra a mi corazón. ¿Y sabes qué va a hacer Él? Va a poner su Espíritu Santo en tu corazón y vas a comenzar a vivir la vida diferente. Y nunca te va a dejar. Y eso que Él comience a hacer hoy lo va a perfeccionar para que un día estemos delante de Él sin miedo, sin temor, justificados por la fe, lavados por su sangre preciosa. Entonces es una oración sencilla ahí en tu lugar y dile: Jesús, perdóname y ven a mi corazón y ayúdame a caminar todos los días de tu mano, Señor. Dile así. Yo estoy esperando un momento porque esto es lo más importante de esta reunión, que te reconcilies con Dios. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. No dejes para mañana esto. No lo dejes para mañana. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, Dios. Ayúdanos a amarnos como tú nos has amado. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.